ya sin vida cotidiana. De esta perspectiva, entonces, yo recuerdo esta canción de Miguel Mateos que había comentado al inicio, de por qué nos dicen que el futuro está en nuestros hijos, y entonces, ¿qué estamos haciendo tú y yo aquí? Finalmente, en este sentido, me recuerda mucho a lo que decía Pablo Fernández en una conferencia reciente, cuando decía, ¿y por qué los jóvenes no están enojados? Lo dijo 1 o 2 meses antes del movimiento 132, y era una intuición muy interesante quizá de Pablo, que a lo mejor estaba viendo que efectivamente los jóvenes se están moviendo y está empezando a florecer una cierta afectividad en este sentido. Y entonces, pues hay que reflexionar sobre las condiciones en las que nos encontramos como sociedad. Finalmente, y esto lo repito un poco porque se me hace muy importante, ¿cuál es el espacio contemporáneo en el que tenemos? Estamos en una sociedad paródica, en una sociedad donde efectivamente cabe y es necesaria mucha la reflexión, porque donde ahí encuentra uno ciertos eventos que ve como raros o extraños. ¿Por qué llega una persona vestido de Batman a un cine, en la premier, perdón, de Guasón, en una premier, y empieza a asesinar gente? ¿Qué es ahí lo que sucede y cómo como psicólogos sociales podemos encontrar comprensión de ese tipo de fenómenos? Entonces tenemos varios eventos así, un presidente que escribe más libros que los que lee, lo público y lo privado que juega al role-playing, cualquier cosa que ustedes tuiteen, estoy comiendo una dona, pum, y se va a Twitter y se hace público. Y entonces lo público y lo privado se van entremezclando. El cuerpo que deviene culto y la belleza que se retoca digitalmente, lo grotesco que se pone de moda, y el ejemplo aquí básico es Moderato, o una botarga que iba para el presidente en el 2006, el caso del Dr. Simi. El arte es diseño de interiores, el Estado declara que nunca pudimos estar mejor, la salud, el conocimiento, la identidad y el amor se consiguen en eBay, y tenemos muchos ejemplos de esto. Finalmente, también parece que buscamos contener lo inevitable como sociedad. Las investigaciones biológicas y genéticas van detrás del último reducto de nuestra realidad, que es la muerte y el tiempo. Buscamos soluciones para alargar nuestra vida a través del gen de la muerte. Consumimos productos como alimentos, pastillas e inyecciones para matar cualquier angustia. Ocluimos el malestar con cualquier droga que nos entretenga, y por droga podemos considerar el cigarro, el alcohol, la marihuana, o con extensión del término, las relaciones peligrosas, la televisión, o como los gringos lo llamarían, la pura adrenalina. Y entonces, frente a esta reflexión social que tenemos, ¿qué fue lo que aprendimos y cuáles fueron los grandes temas que estuvimos viendo aquí? En este sentido, un primer momento se reflexionó sobre entender la complejidad de una comunidad. No podemos nosotros pensar la comunidad desde un psicologicismo, que es uno de los problemas graves que tiene de repente la psicología, pensar que todo se resuelve con actitud positiva y además con buen ánimo y voluntad, ¿no? Hay que considerar también los factores sociales, económicos, culturales y recursos, como fue el caso de lo que nos habló el doctor Manso como primera conferencia. Hay que trabajar sobre los mecanismos de desarrollo y acción territorial, conocer el papel del profesionista en la comunidad, como ya lo están diciendo, no desde una cosmovisión impuesta o un etnocentrismo. Yo creo que, como profesionista, definir que efectivamente teoría y práctica se difuminan, teoría se vuelve práctica y la práctica se vuelve teoría, y obviamente este imperativo ético como psicólogos. Debemos de salir de la universidad para acercarnos a nuestra sociedad y provocar los cambios de los cuales de repente siempre nos quejamos. También se habló mucho de sexualidad, se habló de los problemas de discriminación y diversidad, que cumple justamente con este problema de lo que habla Kravchenko. Hace falta más justicia, más que un problema de tolerancia. Se reafirma que la sexualidad es simbólica y cultural, trascendiendo hacia el erotismo, a diferencia de una visión biológica o animal de esta. La sexualidad también desde la creencia, desde la cosmogonía, desde el poder. Se habló también con respecto al sentido de comunidad en Tepoztlán. Habían reflexiones bastante interesantes. Por ejemplo, yo desconocía este concepto de mayordomía que existía, por ejemplo, en el Distrito Federal, y obviamente en Tepoztlán, efectivamente, en una comunidad de Iztapalapa, según me decían por acá. Y los procesos de organización comunitaria, por ejemplo. Se habló también sobre educación popular, cómo promover el cambio social, los diálogos de saberes hacia la transformación. Se habló de relación horizontal, no desde una jerarquía, sino desde compartir responsabilidad. Se habló de violencia, de alteridad como reconocimiento en el otro. Y dentro de esta lógica, entonces, como tal, podemos reflexionar. El psicólogo siempre está convocado a la acción, y más el psicólogo social. Y por esta definición epistémica enfrenta retos muy particulares. No nos podemos hacer tontos con la realidad.
Para el psicólogo social, la realidad le compete, los problemas sociales le competen. A lo mejor, sin mencionar alguna otra disciplina o alguna otra profesión muy loable en su campo, pero a lo mejor alguien se podría meter y estar en un laboratorio y estar bien a gusto. El psicólogo social no es capaz de hacer eso. El psicólogo social lee el periódico y la sociedad que tiene le duele, le convoca, le dice algo de lo que está pasando ahí ya no me está gustando, yo tengo que hacer algo por ello. Y además es muy sencillo de repente, como decía esta frase de la canción, echarle la culpa a los que vienen, ¿no? ¿Por qué el futuro está, si está en nuestros hijos, entonces qué estamos haciendo tú y yo aquí? Entonces finalmente es un imperativo categórico, y como tal, desde dos momentos de esta comprensión e intervención puede hacerse desde una reflexión ontológica, epistémica, metodológica, ética y política, pero evidentemente es una cosmovisión latinoamericana, no desde teorías externas o pertinentes pero no propias. Y en este caso la psicología social reivindica este principio de lo comunitario, que es el campo de la acción básica donde nuestros estudiantes diluyen la esfera entre teoría y práctica. Con este contexto entonces, finalmente, la psicología ahora sí se vuelve, la psicología social particularmente, se vuelve punto de contacto entre el pensar, el imaginar y el actuar. Y por supuesto que es para que lo que estamos aquí, entre el universitario y la sociedad, desde esta cosmovisión. Entonces, pues muchas gracias por haber estado en este cuarto coloquio de Psicología Social en Acción. El siguiente semestre ya estaremos organizando el quinto, y a ver si agarramos recursos para que sea congreso, con vinito y todo. Ya veremos qué podemos hacer, pero bueno, por lo menos seguiremos este esfuerzo, y obviamente intentaremos abrirlo incluso no solamente a la práctica. Había profesores que no tienen práctica que nos decían, oiga, a mí me interesaría que mis alumnos también participaran en este esfuerzo, podría ser alguna siguiente etapa, hacerlo todavía más grande, hacer un esfuerzo más elaborado. Entonces estamos todos invitados a construir este patrimonio cultural con la frase de José Vasconcelos, por mi raza, hablará el espíritu. Y yo diría ya nada más para terminar esto, pues cerraremos con un Goya, les propongo. ¿Listos? ¿Nos ponemos de pie? ¿Listos? ¡Una!